Bienvenidos a nuestra primera clase de nuestro curso de Principios de Traducción 3. En esta ocasión veremos cómo estudiar su propia cultura. Todos estamos de acuerdo en que para poder comunicar exacta y eficazmente el significado del texto en la lengua receptora es necesario estudiar la cultura del grupo que habla la lengua receptora. Es necesario estudiar, en especial, el significado de las palabras y expresiones que se refieren a creencias tradicionales y al mundo sobrenatural. 1. ¿Por qué se estudia la cultura de la lengua receptora? Lo primero que debemos entender es que usted como traductor de la Biblia debe tener buena educación. Debe aprender otras lenguas y conocer otras culturas aparte de la propia. Su grado de educación provoca de alguna manera un alejamiento de la cultura propia. Es probable que haya estado muchos años lejos de la tierra nativa, y por eso es necesario que vuelva a su gente para estudiar sus creencias y actividades. Es probable que necesite redescubrir la forma de pensar de la gente, y su manera de usar las palabras. Es posible que tenga que descubrir los significados diferentes y las connotaciones de determinadas palabras. Es probable que tenga que descubrir lo que la gente asume y presupone, lo que afecta su manera de interpretar y comprender el mensaje. Lo segundo que debemos considerar, es que el traductor de la Biblia debe escuchar a su comunidad. A veces el traductor piensa que ha encontrado una buena forma de traducir un término bíblico clave, pero cuando lo somete a ciertas pruebas descubre que la gente entiende algo totalmente distinto de lo que él quería comunicar. Por ejemplo, para traducir el término Cristo a una de las lenguas de Nigeria, el traductor estudió minuciosamente el significado de la palabra original y descubrió que literalmente significa persona ungida. En esta lengua existe una expresión equivalente a alguien que ha sido ungido, y el traductor decidió emplearla para referirse a Cristo. Cuando estudió el término más detenidamente, descubrió que en esa cultura, ungido se refería a las novias que eran ungidas con aceite antes de la boda. El traductor se dio cuenta de que el término era totalmente inadecuado para referirse a Cristo. Si no hubiera estudiado su propia cultura, habría cometido un grave error. Recuerde, aunque usted sea un hablante nativo de la lengua a la cual está traduciendo, será muy necesario que estudie su propia cultura. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo puedo estudiar su propia cultura? Lo primero que debe hacer es pasar tiempo con los ancianos. Pídales explicaciones del significado de palabras y frases que tienen relación con creencias y costumbres tradicionales. Cuando escuche sus discusiones, usted aprenderá mucho de los acuerdos y desacuerdos. A menudo será útil grabar parte de la conversación en un cassette para poder estudiar más detenidamente. Lo segundo que le recomendamos es que estudie las palabras importantes. Para poder descubrir el significado exacto de una palabra en la lengua receptora, compárela con otras palabras de significado semejante. Recuerde, esté dispuesto para escuchar y aprender. Ahora preguntémonos, ¿qué tipo de palabras es necesario estudiar? Usted debe estudiar especialmente las palabras relacionadas con el mundo espiritual. Las creencias que los hablantes de la lengua receptora tienen acerca del mundo sobrenatural serán muy diferentes de las de los hablantes de la lengua fuente. Por ejemplo, para la palabra espíritu, es necesario que el traductor estudie en la lengua receptora primeramente todas las palabras que se refieren a seres espirituales, y todas las palabras que se refieren a la parte no física del hombre. Una traducción común para espíritu maligno era una expresión que significaba algo así como mal genio. Esto da al término un significado erróneo, pues no expresa el hecho de que en el mundo bíblico, los espíritus malignos son seres espirituales independientes que pueden posesionarse de una persona. Traduciendo de esa forma, el lector no comprende que Cristo tiene poder sobre esos espíritus. ¿Podría ser esta la razón por la que algunos cristianos en muchas partes del mundo aún temen a los poderes malignos, y llevan amuletos que los protegen contra esos espíritus? Otro término que se debe estudiar bien es Dios, y en especial en los lugares donde el cristianismo recientemente ha llegado. Elija con cuidado las palabras correctas al traducir términos que se refieren a seres espirituales. Esto es esencial para comunicar la verdad completa del mensaje de la Biblia. Preste atención también a todas las ideas, costumbres y términos que pudieran servir como puente para que la gente comprenda las verdades bíblicas. Por ejemplo, es probable que la cultura tenga aspectos que reflejen verdades sobre el perdón, la cancelación del pecado o la redención. Use lo que la gente ya conoce y cree para ayudarles a comprender la verdad revelada en la Biblia. Hay otras áreas de significado que deben ser estudiadas. 1.
Estudie las palabras de la lengua receptora que se refieran a personas que tienen una función religiosa en la cultura. Por ejemplo, ¿existen términos para personas que hablan en nombre del jefe principal? Esto puede ayudar a encontrar una buena manera de expresar profeta. ¿Existen términos en su idioma para personas que llevan mensajes del jefe principal? Esto puede ayudar a encontrar una buena manera de traducir ángel. ¿Existen términos en su idioma para personas que representan al jefe principal? Esto puede ayudar a encontrar una buena manera de traducir apóstol. ¿Existen términos en su idioma para personas cuya labor es la de sacrificar animales? Esto puede ayudar a encontrar una buena expresión para sacerdote. ¿Existen términos en su idioma para adivinos? ¿Quién les da poder para predecir el futuro? Al elegir términos conocidos dentro de la cultura para traducir términos bíblicos especiales, el traductor debe someter a prueba las palabras elegidas para saber si son adecuadas o no. A veces esos términos están tan vinculados con la magia negra que no pueden emplearse para expresar ideas judías y cristianas. Pero a veces es posible modificar los términos. La comunicación es mucho más fácil si se toma como base una idea ya conocida. En varios pasajes del Nuevo Testamento se mencionan diferentes clases de pecados, como ejemplo véase Romanos 1:2.29-31. Como preparación para traducir pasajes como este será muy útil hacer una lista de todas las palabras que designan distintos pecados o acciones malas que pueden encontrarse en la lengua receptora y compararlas. No se podrán encontrar palabras que correspondan exactamente con las del español. Lo principal al traducir estos pasajes es transmitir el significado total del mensaje, aunque las palabras no correspondan exactamente con las del español. En especial, haga una lista de las palabras que definen distintos tipos de pecados sexuales y compárelas. En el español, las palabras más usadas son inmoralidad, adulterio y fornicación. Compare las palabras de la lengua receptora con las palabras castellanas. ¿Corresponden exactamente? ¿Cómo difiere su significado con el de las palabras castellanas? También debemos considerar que hay palabras con la misma forma, pero con significado distinto. Es probable que en la cultura de la lengua receptora exista algo que es parecido a algo en la cultura bíblica, pero su significado en esa cultura es muy distinto de la importancia y el significado que tiene en la cultura bíblica. Por ejemplo, es probable que en la cultura de la lengua receptora existan cobradores de impuestos, pero que no sean considerados traidores por sus paisanos como lo fueron los recaudadores judíos puesto que servían a los odiados conquistadores romanos. La lepra puede ser conocida en la cultura de la lengua receptora, pero es probable que los leprosos no sean personas rechazadas por la sociedad como lo eran en la época bíblica, cuando no solo tenían que sanarse sino ser limpiados de su contaminación a la vista de Dios. Es probable que existan costumbres como la circuncisión, pero quizás su función en la cultura de la lengua receptora sea muy distinta a la que tenía en la cultura bíblica. Los traductores deben estudiar no solo las semejanzas superficiales de las ideas y las costumbres sino también su importancia y significado más profundo en la cultura. No olvide nunca que esto de estudiar su propia cultura es un estudio continuo. Estudios como estos deben hacerse durante un tiempo. Tal vez será necesario esperar una oportunidad apropiada para hablar de los términos difíciles con las personas que puedan ayudar mejor al traductor. Hay que buscar la ayuda de personas que tengan reputación de ser buenos hablantes de la lengua y que conozcan bien la cultura. Recuerde que es mejor no apresurar las decisiones finales respecto a la traducción de términos bíblicos claves. Deje pasar suficiente tiempo para poner a prueba los términos y para que surjan nuevas ideas.